Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Buenas noches. Empezamos con la clase. A ver, hoy vamos a hablar de lo que es el transporte en sí, los tipos de carga, la naturaleza de la carga y demás. A ver, empezamos. Ya, la característica de la carga, desde el punto de vista del transporte, es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Existen dos tipos principales de carga. En el deber les pido esta información, ¿no? General y a granel. La carga general es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. Se puede contar con el número de bultos y en consecuencia se manipulan como unidades, se transportan y se almacenan juntas. Ejemplos en cilindros, en cajas, en botellas. Aquí está un ejemplo de cómo se les lleva también sobre pallets para evitar el deterioro y la avería, ¿no? Carga general. Esta carga está compuesta de artículos individuales cuya preparación determina su tipo, que son suelta convencional, no unitarizada y la unitarizada. La carga suelta son bienes sueltos manipulados y embarcados como unidades separadas. Por ejemplo, las planchas de hierro, los rieles, los tubos, las llantas se traen de manera suelta, ¿no? La carga unitarizada son una agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento y facilitando operaciones de manipulación de mercancías, favoreciendo labores logísticas. Aquí está el ejemplo, unitarizada. Carga a granel, líquida, sólida o seca. Los graneles se almacenan por lo general en tanques o silos. Ninguno de estos productos necesita embalaje o unitarización. Por ejemplo, los sólidos son los granos, los minerales, los fertilizantes, los líquidos, petróleo, lubricantes, gasolina, los gases, gas propano y butano. La naturaleza de la carga. Carga perecedera, carga frágil, carga peligrosa. Carga perecedera. Un cierto número de productos, en especial los alimenticios, sufren una degradación normal en sus características físicas, químicas y microbiológicas. Como resultado del paso del tiempo y las condiciones del medio ambiente, no. En la mayoría de los casos se requieren ciertos medios de preservación, como el control de la temperatura para mantener las características originales del sabor, el gusto, el olor, el color. Normalmente dependiendo la carga que transporten, suelen tener refrigerado el cajón, los camiones, ¿no? Para transportar y que no se dañe. La carga refrigerada o perecedera, como les acabamos de mencionar, durante la distribución, la conservación cobra la mayor importancia. Ejemplos, frutas y verduras, flores frescas, carnes, pescados y mariscos, los lácteos. Dentro de la carga perecedera se encuentran los siguientes productos: frutas y verduras, productos cárnicos, productos marinos, flores frescas y follajes. Las frutas y verduras, un alto porcentaje de daños afecta a los productos perecederos antes de llegar al mercado. Estas pérdidas por deterioro y pudrimiento de flores, frutas y verduras se deben a que el proceso biológico continúa después de la cosecha y durante el transporte, para lo cual se recomienda su transportación en cajas refrigeradas, ¡quieto! Y la temperatura para preservar este tipo de productos se recomienda una temperatura entre 7 y 13 grados. Los productos cárnicos, la refrigeración de los distintos tipos de carne y productos animales se lleva a cabo para retardar o prevenir el desarrollo de microorganismos que subsisten en el producto. El almacenamiento a baja temperatura influye directamente sobre la proporción de cambios químicos que alteran el sabor y la calidad.
La carne refrigerada debe transportarse a temperaturas por debajo de los 10 grados, casi congelada, ¿no? Y los productos marinos, el transporte y la distribución de pescados y mariscos precisa el mantenimiento de una temperatura adecuada para que el producto no se contamine. Principalmente para mantener la temperatura adecuada de estos productos, se utiliza contenedores con aislamiento o refrigerados orientado a mantener fría la temperatura y a no bajarla. La temperatura promedio oscila entre 7 y 10 grados centígrados. Las flores y los follajes. El transporte de flores frescas y follajes es una operación muy delicada. Se recomienda que las flores recién cortadas lleguen a su destino en un lapso mayor de 36 o 48 horas. La temperatura recomendada es de entre los 10 grados y los 15 grados, si no también se dañan, ¿no? Y resulta cara la carga de flores. Y la carga frágil. El transporte de productos frágiles, este también es un tipo de transporte, no un tipo de carga. Productos frágiles requieren un manejo especial dadas sus características. Toda la operación debe realizarse con extremo cuidado, incluyendo el embalaje, el manipuleo, carga y descarga y el traslado. Y tiene que tener la nomenclatura en el paquete, ¿no? Que es algo frágil para que sea tratado como tal. Son 3 los aspectos relacionados con el transporte y la distribución física con el grado de fragilidad. Carga y descarga, el movimiento en el vehículo del transporte, el almacenamiento y el bodegaje. La carga y descarga está expuesta a riesgos, perdón, en cualquier etapa del transporte, tanto en las instalaciones del exportador como en los almacenes del cliente. El mayor riesgo que se corre durante estas operaciones consiste en los impactos que sufre el producto al caer o al ser lanzado sobre otro, estrellarse contra el suelo, o a veces por accidente se les cae y la mercadería se golpea, ¿no? Movimiento en el vehículo del transporte. 2 tipos de efectos mecánicos, la vibración y el desplazamiento, se deben al movimiento del vehículo de transporte. Aquí está una ilustración de todo lo que se pueden mover el cargamento. Almacenamiento y bodegaje. Los productos frágiles pueden correr riesgos tanto en el país del exportador como del importador o durante el tránsito internacional debido a un apilamiento excesivo en las terminales o bodegas de almacenamiento o en las interfaces entre un modo de transporte y otro. En los transbordos también se pueden dañar. Carga peligrosa es otro tipo también de carga, se llama así la carga compuesta de productos peligrosos, es decir, los que por sus características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas pueden causar accidentes o daños a otros productos al vehículo que se moviliza y a las personas o al medio ambiente. Normalmente en las pólizas de transporte no se cubre este tipo de transportes peligrosos por el impacto que puede ocurrir al medio ambiente y por el daño mismo que puede pasar en caso de que ocurra algún siniestro. Entonces es una exclusión. Se puede cubrir, pero en condicionado general se excluye. La preparación para el transporte. Preparación. La distribución física internacional de FI, conocida por sus siglas, es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se puedan generar durante un trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. Aquí está un diagrama que sale desde el vendedor y llega hasta el comprador y puede pasar por todas estas, todo este proceso, ¿no? Avión, barco, carro, la estadía en la aduana y llega al que compró. Etapas de la DFI: análisis de la carga a transportar, preparación del empaque y embalaje, selección del modo de transporte, los costos y la documentación. Como ya vimos, la carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje que facilita su rápida movilización. Los tipos son general, suelta, unitarizada y a granel. Por su naturaleza puede ser perecedera, frágil, peligrosa y extradimensionada.
La carga general, como ya vimos, se puede llevar en cilindros, cajas, botellas. Estuvimos en la anterior diapositiva, ¿no? Igual una carga suelta, planchas de hierro, rieles, tubos, llantas. La unitarizada cuando son cajas y se apilan y se ponen en pales, como podemos ver aquí. La carga a granel, los granos minerales fertilizantes, los líquidos del petróleo, los lubricantes, la gasolina, gases propano y butano. Carga perecedera, también ya vimos. Y aquí está la carga peligrosa. Estas son las nomenclaturas de lo que se carga, ¿no? Esto tiene que tener este sello tiene que estar en los paquetes cuando se transportan. Si es tóxico, si es infeccioso, si es un material radioactivo, si es de combustión espontánea, si es un gas flamable, si es peligroso cuando está húmedo, líquido inflamable igual, peróxido orgánico, ácido tóxico, gas tóxico, perdón, y un sólido inflamable. La carga sobredimensionada son cargas voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial. Por ejemplo, aquí se está transportando en una cama baja una grúa y aquí de igual manera un tanque, ¿no? Empaque y embalaje. El empaque es un sistema diseñado donde los productos son acomodados para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo sin que sufran un daño. El objetivo también es lograr un vínculo comercial permanente entre un producto y su consumidor. Ese vínculo debe ser beneficioso para el consumidor y para el productor. El embalaje sirve para proteger el producto o conjunto de productos que se exporten durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo, de manera que lleguen a manos del destinatario sin que se hayan deteriorado o desperdiciado desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la producción o el acondicionamiento. Aquí está un ejemplo de embalaje. Las cajas es lo más óptimo, ¿no? Porque se le cubre y se le sella. Ya, el objetivo del embalaje es proteger las características de la carga y preservar la calidad de los productos que contiene. Facilita el traslado de la carga y permite su transporte en las mejores condiciones según el modo que se utilice. Aquí están las facilidades, la manipulación en la carga, el almacenamiento, la unitarización, la distribución, la tarifa y las primas del seguro. Obviamente el seguro es más caro si es que no está correctamente embalado, o si tiene mal el embalaje también no se les podría cubrir porque dentro de las pólizas se aclara que el embalaje debe ser el apropiado. Si no está bien embalado, hay causal de negación. Marcas de empaque y embalaje. El mercado reviste con cada vez mayor importancia en la lucha contra el fraude y las violaciones. Existen 3 tipos de marcas en el transporte de mercancías. Aquí está en la caja. Cómo se debe pilar, cuando es frágil, a dónde se va, la marca del que despacha, el puerto, todo eso tiene que detallar en las cajitas, ¿no? Marca estándar o de expedición. Contienen información sobre el importador, destino, dirección, número de referencia, números de unidades, etc. Marcas informativas es la información adicional que aparece en el empaque o embalaje como país de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros. Marcas de manipulación es la información sobre el manejo y advertencias en el momento de manipular o transportar la carga. En este caso se utilizan símbolos pictóricos internacionalmente aceptados. El transporte internacional, también conocido como transporte principal, se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el país de destino. Es la columna vertebral de las operaciones de la DFI y dependiendo de los Incoterms negociados define la ruta de embarque y entrega al comprador. El Incoterm, como les mencioné en otra clase, se trata de cómo se está llevando, cómo se está asegurando para transportar. Puede ser carga suelta, carga y flete y seguro. Por lo general es el FOF o CIF, los que les acabo de mencionar. ¿Cómo se elige el modo de transporte? Por la tarifa, por la distancia, por el tiempo de tránsito, el valor de la mercancía, por el seguro, el empaque y embalaje, los costos y tiempos de carga y descarga. Aquí está un ejemplo de cómo se está transportando una mercadería, igual que el diagrama anterior. El transporte aéreo
Se contrata aeropuerto a aeropuerto a través de agentes de carga aérea. La carga es suelta y se embarca por cupos o posiciones. El documento de transporte es una guía aérea. Las ventajas es que es rápido, es fácil, es seguro y menos costos en el seguro. Las desventajas es el más costoso, es la capacidad limitada, restringida para ciertos productos peligrosos por la misma legislación aeronáutica, ¿no? Aquí están unos contenedores, ejemplos. Transporte marítimo en containers, como todos sabemos, aplica para vías navegables marítimas o navegación interior como ríos y lagos. Se contrata puerto a puerto a través de agentes de carga o embarcadores. La carga se embarca en contenedores especiales, para lo cual debe ser consolidada. El documento de transporte es el conocimiento de embarque que vimos en la anterior clase. Ventajas, las tarifas son mucho más bajas, el transporte es en masa de grandes volúmenes, es diverso y especializado en buques, no tiene restricciones para productos peligrosos. La desventaja, la baja velocidad, el seguro y embalaje son más costosos, los costos portuarios, altos riesgos de saqueo y deterioro y frecuencias más espaciadas. Están unos ejemplos de containers. Transporte terrestre o carretera. Aplica para el transporte por las vías, ¿no? Se contrata de puerta a puerta a través de agentes de carga. La carga se transporta en contenedores especializados de acuerdo a sus características. No tiene restricciones para productos peligrosos. Según las distancias puede ser menos costoso que el aéreo, pero más costoso que el marítimo. El documento de transporte es una carta de porte. Con eso se verifica que se está transportando algo, ¿no? Aquí están los tipos del camión, el remolque, un tanque, remolque articulado, perdón, estacas, el refrigerado, este es el que tiene el termoquín, una volqueta, cama baja y la plataforma. Y aquí está una comparación. Los operadores logísticos son cada una de las empresas que soportan el transporte y manejo de la carga desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en el destino. Estas empresas han evolucionado ajustándose a los requerimientos de los mercados globales y están en capacidad de brindar todos los servicios conexos con la cadena logística de manera integrada, proceso más conocido como logística integral de exportación. Aquí está la logística, desde que sale hasta que llega, ¿no? ¿Cómo escoger un operador logístico? Por referencias de otros usuarios, el cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior, el volumen de ventas y estabilidad financiera, la especialidad de sus operaciones internacionales, los sistemas de información y seguimiento de carga. Aquí está lo que les avisaba de los Incoterms 2000. Son un lenguaje internacional para términos comerciales, facilitan las operaciones de comercio internacional y delimitan las obligaciones. Esto hace que el riesgo disminuya. Como les dije, en la póliza tiene que estar detallado el Incoterm para saber a qué tipo de riesgo también se está asegurando, ¿no? Y qué tipo de cuidado debe tener de acuerdo al Incoterm negociado. Regulan 4 grandes problemas que soporta toda transacción comercial, que es la entrega de la mercancía, la transferencia de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. Los Incoterms son de carácter progresivo y se dividen en grupos de F, C y D, donde cada grupo define el punto de entrega. Como les decía, se usan comúnmente el FOB, CFR y CIFES. FOB, mercadería libre, CFR es costo flete y CIFES costo y seguro. Aquí están estas otras que muy rara vez se asegura. O sea, yo les hablo de lo que normalmente se asegura en lo que es transporte aéreo y marítimo. De ahí para transporte interno o terrestre, muy poco se usa lo que son los Incoterms. Aquí está la documentación de la DFI, que comprende la factura comercial, la lista de empaque, el conocimiento de embarque o bill of lading, este es un término muy usado. Guía aérea, la carta de porte OTM, la póliza del seguro. Esto solicita la aduana, solicita el Ministerio de Transporte, solicita todas
la póliza de seguro. No se puede asegurar una carga que no esté asegurada. No se puede traer una carga que no esté asegurada. Es prohibido el transporte. El certificado de origen y la licencia de exportación. Aquí está una estructura de los costos. Terminamos esta presentación. Importancia, los contenedores. Uso de los contenedores y la condición de la cotización. Ya, el contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Las unidades de carga consistentes en cajas cerradas que permiten el transporte de una o diversas unidades de envío en su interior. Aquí está una imagen. Los tipos de contenedores, el dry van, contenedor seco, para cargas secas, bolsas, cajas, packs, termocontraíbles, máquinas, muebles, etc. Hay de 20 pies y 40 pies. El high cube, el uso habitual es para cargas secas, se diferencia del contenedor de 40 pies tradicional, debido a que es más alto, lo que le da la capacidad de volumen, pero no de peso. El open top, donde tiene abierta la parte de arriba. El uso habitual, dado que se abre por su techo, este tipo de contenedor es conveniente para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas, como ciertas maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, inclusive hay algunos tipos de arenas y sí se cargan este tipo de containers. El bulk está diseñado para cargas de productos a granel, dispone en bocas de carga superiores, apto para productos químicos, fertilizantes, algunas harinas, azúcar, sal, materiales plásticos en grupos, etc. Aquí está un bulk. El flat o plataformas plegables para cargas difíciles de manipular, bobinas de metal, cables, vehículos pesados, madera, maquinarias especiales. El reefer es para transportar productos perecederos, tales como verduras, carnes, frutas. Aquí está, es más parecido a un frigorífico. Mantiene la temperatura fría o fresca. El reefer high cube, lo mismo que el anterior, pero más alto. El isotank, diseñado para transporte de sustancias líquidas, desde peligrosas como químicos tóxicos, corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cerveza, vino, agua mineral. De redonditos para líquidos, ¿no? Los dos tipos de servicio de transporte marítimos más comunes son el FCL, Full Container Load, y el LSL, Less Than Container Load. El Full Container, como dice aquí, es cuando está lleno, y el Less Than Container es cuando está medio lleno. Aquí está la información. En el transporte marítimo de mercancías, Full Container Load hace referencia al uso de un contenedor completo enteramente por la carga de transporte. El full container y el low, less than container load. Aquí está el ejemplo. Costo por TEU, 20 Food Equivalent Unit, unidad equivalente a 20 pies. Es una unidad de medida con la que se calcula la capacidad de transporte marítimo en contenedores, en las que el contenedor estándar es de 20 pies, un contenedor de 20 pies, un TEU, un contenedor de 40, 2 TEU. Su capacidad de 1.165.4 pies cúbicos, 33 metros cúbicos, con un peso de carga interior de hasta 23.600 kilogramos. Aquí está, por ejemplo, un contenedor de 20 pies. La Bill of Lading, que les dije hace un rato. Conocimiento de embarque marítimo es un documento que hace las veces de contrato internacional entre exportador e importador, donde se indica detalles de la carga comercializada. Esto también solicitamos en el seguro. La orden de a bordo o la factura, ¿no? ¿Está con el audio? Ya. Less than container load es esta. Son cargas que por sí solas no completan el contenedor de 20 pies, por lo cual el espacio se comparte con otra carga. Eso también es conocido como grupaje marítimo. Usualmente hasta 12 metros cúbicos es preferible por precio optar por la LCR. Con cargas mayores, el contenedor de 20 suele ser más barato. Para la cotización de la línea naviera aerolínea que más nos convenga, son distintos conceptos los que pueden aplicar y cambian según si es lleno o la mitad o menos de la carga completa.
Aquí está la bibliografía. Recargos y fletes, el OF, Ocean Freight, el BAF, Bunker Adjustment Factor, y el CAF, Currency Adjustment Factor. Y el Ocean Freight es el flete básico que se aplica de manera general y no incluye recargos. Representa el importe a pagar por transportar el contenedor del puerto de origen al del destino. Con el FCL el costo es por tipo de contenedor y con LCL el precio peso es lo mismo que USD toneladas. El Bunker Adjustment se traduce como un ajuste de combustible y es el recargo cobrado para compensar las variaciones de precio de este. Cambia frecuentemente y va asociado con el puerto de origen y el de destino, por lo que muchas veces tienen mención, la mención VATOS, Valid at Time of Shipment, válido en el momento de embarque. El CAF, Currency Adjustment Factor, el factor de ajuste de moneda en español, es un recargo que cubre las posibles oscilaciones del cambio de divisa. Es un porcentaje sobre el total del flete. Al igual que el BAF, cambia frecuentemente y va asociado con el puerto de origen y de destino, por lo que muchas veces tiene la mención VATOS, Valid at Time of Shipment, válido en el momento de embarque. Las referencias. Y ahora el cálculo de la prima. Vamos con el cálculo. Que muchas personas me escribieron, yo solo les pedí no números, no fórmulas, solo lo que les expliqué, ya esta es la tercera clase que les explicaría. Se calcula la suma asegurada por la tasa, esto me da un subtotal. De este subtotal se calculan los impuestos, los derechos de emisión y el IVA y me da la prima total, que es la prima que nosotros pagamos en la factura cuando contratamos cualquier seguro. Así es la fórmula. Ya les he enviado por mensaje, si pueden reenviarles a sus compañeritos. Con todo gusto. Ya, la prima de seguros es el precio del seguro. Es el precio que el asegurado paga por la cobertura que recibe del riesgo asegurado en su compañía de seguros. De esta manera, la compañía de seguros al cobrar la prima se ve obligado a cumplir con las coberturas estipuladas en la póliza de seguro. Aquí está uno de los elementos. El momento que el cliente paga la prima y ya está como que obligada a la aseguradora, más allá de las firmas, si está pagado ya esta póliza, ya tiene la obligación de cubrir, así sea el siguiente día. Cuando no está pagado, hay una cobertura de pago de primas que se les espera hasta 30 días, pero si es que se pasa 31 días ya puede que no le cubre el seguro por no estar pagado, porque no hay un respaldo, ¿no? De que esté pagado ese seguro, de que esté respaldado con un dinero. Las obligaciones de las partes del contrato del seguro quedarían como: el tomador de seguro es el cliente de la compañía, puede ser una persona natural o una empresa, está obligado al pago de la prima de acuerdo con las condiciones descritas en la póliza de seguro. Y la compañía aseguradora, que se obliga a indemnizar o satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es un objeto de la cobertura. ¿De qué depende el precio de la prima? En primer lugar, el importe de la prima depende del tipo de riesgo asegurado y es fijada de antemano por la compañía de seguros. Además, el precio de la prima deberá ser el suficiente para que la aseguradora pueda hacer frente a los siniestros asegurados. Los factores que hay que tener en cuenta: la duración, como les he mencionado, puede haber pólizas de un año, como pueden haber pólizas de un mes. Todo depende de las contrataciones, el capital que se asegure y los factores específicos de cada tipo de seguro. Factores específicos del tipo de seguro. Este último punto es muy amplio y depende del tipo de seguro o bien asegurado. Por ejemplo, en el caso de un seguro de vehículo, los factores que influirán para calcular la prima del seguro, además de los descritos, serán el historial de conducción, el uso que se le da al coche y la cantidad de kilómetros recorridos por año, domicilio del asegurado, edad del conductor, tipo de vehículo. Esto es más un cálculo actuarial. Aunque sí, si en la inspección un vehículo del 2022 tiene 100,000 kilómetros de recorrido, es porque tiene tanto recorrido, por más que la haya comprado en octubre del año anterior, es mucho tiempo como para que tenga ese kilometraje. Entonces, se solicita por qué tiene ese kilometraje y obviamente se cobra más
más por el seguro porque es un vehículo que transita más, es decir, se expone más a riesgos. Un ejemplo, aquí está lo que les acabo de decir, se calcula de la prima, el valor del riesgo, los gastos internos, gastos externos, tributos y recargos. Esto es un cálculo en otros países. El de Ecuador es la prima pura, que es el valor asegurado por, el valor asegurado por la tasa. De ahí se sacan los impuestos y la suma de ellos, impuestos, derechos de emisión, IVA, y la suma de ellos da la prima total. Aquí está un cálculo, o sea, así se calcula, pero esto no lo hace ni el comercial, ni el cliente, ni el emisor de la aseguradora. Esto es como lo hacen ya dentro de la aseguradora en sus departamentos técnicos y actuariales. Se trata del valor actual del riesgo asegurado en función de las estadísticas realizadas y el tipo de interés técnico atribuido. Como les acabo de mencionar, técnicos y actuariales detallan cómo se calcula la prima y qué tasa se le pone. La prima de inventario es la prima pura más gastos de administración. Esa sería la prima neta más los gastos, el 0.35 que se paga a la superintendencia de compañías. 0.30, perdón. Prima de tarifa es la prima de inventario más los gastos de extensión externa. Son los derechos de emisión. Y la prima total es la prima de tarifa más impuestos, el consorcio de compensación de seguros, comisión liquidadora de entidades aseguradoras. Clases de primas: prima única, prima periódica, prima fraccionada y prima fraccionaria. La prima única es a la que se le hace frente mediante un único pago durante la duración del seguro. Esta modalidad es la menos frecuente. Cuando, por ejemplo, me contrato un seguro de vehículo y me salió por $500, entonces tengo en efectivo o cancelo con tarjeta de crédito. Eso para la aseguradora es un pago de contado. Independientemente de que paguemos a 12 cuotas a la tarjeta de crédito le paga la prima total a la aseguradora. Hay otras aseguradoras que en cambio tienen la opción de dividirlo a cuotas, depende de las políticas, sin subirle ningún tipo de interés, ¿no? Eso es de carácter financiero y las aseguradoras no son unas entidades financieras, a menos que tengan pólizas de acumulación, pólizas de ahorro, pero igual ese es otro tipo de negociación y no es la normal que se cobra en otros seguros. La prima periódica, aquí está, se paga a plazos regulares durante la duración del seguro, como por ejemplo de manera anual. Entonces aquí está la paga único en efectivo, por así decirlo, y la mensual cuando se divide a las cuotas que se quieran, ¿no? La prima fraccionada es la prima anual que se liquida a través de pagos periódicos más reducido al anual. En caso de siniestro, la compañía de seguros puede reclamar al asegurado el resto de las fracciones de la prima no pagadas. La prima fraccionada es así, por decirlo. Quiero asegurar mi vehículo, pero en junio, es enero, y en junio me voy del país. Entonces, como ese tiempo le voy a recorrer al vehículo, le aseguro por esos 6 meses. De ahí va a estar embodegado o qué sé yo, y regreso del viaje y lo vuelvo a asegurar por el tiempo que necesite. Pero ese es un ejemplo de prima fraccionada, cuando es por meses y no el año. La prima fraccionaria se calcula para un periodo inferior al año. En caso de siniestro, la compañía de seguros dará frente a la indemnización sin reclamar al asegurado el pago del resto de la prima. Ya está. Aquí está la metodología. Este es un cálculo para pólizas de desgravamen. La póliza de desgravamen compone un seguro en donde se asegura lo que se debe. Por ejemplo, yo tengo un préstamo de $15,000 en el Banco del Pacífico. Entonces, el banco es obligación ahora a que todos tomemos un seguro de desgravamen, porque en caso de que algo pase, la aseguradora se hace cargo de la deuda de la persona y no la familia, porque anteriormente se heredaba la deuda y quedaba la familia en malas por la deuda del difunto. Entonces aquí está un breve esquema, que es el monto del crédito otorgado por el cliente, es la suma asegurada, también es el término para los que trabajamos en seguros. El plazo del crédito es el tiempo a asegurar desde la fecha de desembolso hasta el último día del pago. Todo esto se calcula ya a puertas adentro, la aseguradora con la entidad crediticia
me dice, a ver, tengo esta cartera de clientes que tienen préstamos hipotecarios. Entonces, este está asegurado, está endeudado a 25 años, está asegurado a 15, dame la prima para estas personas. Entonces, con la aseguradora se negocia el seguro para todo el tiempo en que se endeude la persona. El plazo de crédito, ya les dije la edad del cliente al momento de solicitar el crédito. Como tal, por ejemplo, y seguimos con el ejemplo hipotecario, no le van a dar el mismo tiempo a mí que tengo 30 años que a una persona que tiene 50 y que ya está cercana a jubilarse. Capaz que a mí de 30 me dan a 25 años y a la persona de 50 le dan a 15 o a 10. Entonces, la tasa utilizada es la bruta mensual. Se usa una tasa por 1000 anual y la tasa dividida a los 12 meses resulta esta tasa bruta mensual. Se determina en función de la edad y el plazo del crédito. Aquí está un ejemplo. No se calcula siempre así. Cada aseguradora tiene su manera de calcular. No me irán a poner esto en los deberes, por favor. Recargo. Dependiendo de lo declarado en la declaración personal de salud, la compañía de seguros puede solicitar un recargo adicional si determina que el asegurado presente un mayor riesgo. Por ejemplo, esto se llaman las preexistencias. Cuando soy una persona diabética, cuando soy una persona con presión alta, cuando soy una persona hipertensa, cuando tengo enfermedades de este tipo, la tiroides, por ejemplo, son ya preexistencias, son enfermedades que ya se tiene y que podrían causar la muerte. La aseguradora tiene toda la libertad de subirle el precio o de darle tiempo de carencia. El tiempo de carencia le dan todos los seguros. Normalmente suele ser 1 a 3 meses. Pero cuando se trata de preexistencia se pueden poner más meses porque es más la probabilidad. No voy a asegurar un riesgo que estoy seguro que le va a pasar algo. Entonces, por eso no le doy al inicio la cobertura. Ya si sigue por los años, obviamente se le sigue dando, pero cuando recién inicia no se puede dar esta cobertura. O sea, la cobertura por esas enfermedades. Aquí está una fórmula, la prima que les digo, el monto por la tasa, por el plazo. El plazo, si cuando se trata de una póliza fraccionada, por ejemplo, en el deber que les mandé, si es que hubiera sido por 6 meses, les hubiera mandado a dividir para los 365 días del año y multiplicar por los días que corresponda a los 6 meses de cobertura y ahí sale la prima fraccionada. Debido a que se trata de tasas por 1000, en la fórmula se emplea el valor dividido para 1000. Claro, aquí está calculado por 1000. 0,38 por 1000. Si fuera por 100 sería 0,038 por 100. Solo eso es lo que cambia. Aquí está un ejemplo. 20,000 a 36 meses, la edad de 64. Este es a 3 años. Y el recargo es del 25%. Tal vez tenía alguna diabetes, por ejemplo. Entonces aquí está lo que se calcula, 0,76. La prima total sería de 684. Esto es lo que se cobraría al año, ya depende si es que van a pagar mensualizados, si es que van a pagar una sola vez, ya depende de la negociación de cada aseguradora, ¿no? Listo, ahora, eso es todo en cuanto a la información que les debo dar yo. A ver. El taller ya debe estar entregado, ha sido hasta el día de ayer. Entonces, lo de la póliza me imagino que ya está, ¿no? Vamos al deberes y tareas. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, está abierto ahorita el micrófono para... Inge, buenas noches, disculpe la molestia. Dígame. Hace 2 días prácticamente nos hemos querido comunicar con la plataforma del ITSUD, pero no nos responden. El caso es que no se pudo subir los deberes porque estábamos bloqueando la plataforma. ¿Qué deberíamos hacer? Nadie, ningún teléfono nos contesta. Ya. A mí en la contratación me dijeron que todo tengo que revisar desde la plataforma. De hecho, mejor que mencionan esto porque en el otro grupo me mandaron al WhatsApp, me mandaron al correo electrónico. Tienen que de alguna manera comunicarse con el departamento académico.
de lo que sé, se tiene que pagar, tal vez por lo de su plataforma no sea este el caso, pero se tiene que pagar un valor para que se le abra la plataforma y poder entregar a destiempo. Pero como digo, esto ya es académico. Yo tengo que revisar lo que esté en la plataforma. De hecho, ya cerrando esta clase. Claro. Tal vez algún número de teléfono porque ninguno contesta, ninguno de los que están en plataforma. Por favor, si nos podría ayudar con alguna persona de TICS. A ver. Les voy a mandar aquí el que me escribe la secretaria a mí. 96-385-3411. 246-810. Carla. Ya, sería eso. ¿Alguna pregunta respecto a los deberes? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que tuvo algún problema? Las preguntas, Inge, que dice tipos de riesgo. ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Porque estaba leyendo las diapositivas y tengo algunos que estoy confundido, por ejemplo, por la asegurabilidad, que es riesgo asegurable, inasegurable, patrimonial, personal, riesgo ordinario, todo eso. O también encontré lo que son los riesgos Ujú. de que son que tengo en las diapositivas, que es acá estaba bien leyendo todo eso, pero estaba confundido en los tipos de riesgo, más que todo en los tipos de riesgo Claro, que estaba la pregunta. es lo que les di en las diapositivas. Especulativo puro o algo así. Sí, todos esos. Todos esos son los tipos de riesgo. Porque sí, Eh, es súper grande la clasificación, pero lo que les puse en las diapositivas, las primeras, la segunda clase, esas son las que sirven. Es ya, entonces, un cuadrito conceptual nomás, ajá, no tiene que ser muy extenso. ya el especulativo, el puro, la definición de riesgo, todo. Ajá, aquí está, presentación. Externos y internos, naturales. Exactamente. Ya. Sí. Inge, esa era la duda porque me estaba leyendo y hay un montón. Sí, es bien extenso, pero sí, los que están en la diapositiva, así como por nombrecitos, esos nomás son los que necesito que me enlisten. Ya, listo, dije, muchas gracias. Un gusto. Inge, una consulta. ¿Desde cuándo va a comenzar a revisar usted las tareas? Gracias. Ahorita ya les voy a revisar el taller porque era hasta el 10. Entonces, ahorita un poco y el día de mañana ya tal vez acabe con todos, dependiendo cuántas personas han cargado. En el anterior módulo eran como 100 personas, entonces sí me demoré un poquito. Ujú. Entonces, sí, o sea, el taller que ya debía estar cargado hasta el 10, yo ya les reviso en estos 2 días. De ahí el siguiente seguiría el siguiente día de lo que me tenga que cargar. No sé cuándo es el otro deber, déjenme revisarles. El deber hasta mañana es el otro deber. Y yo les revisaría el 13-14 y la investigación, en cambio. El 16 de Inge. El 16, les revisaría 17, 18 y ya. Dependiendo cuántas personas han cargado, ¿no? Pero igual, cuando ya les reviso, les pongo que les notifique también en el correo electrónico que ha sido revisada su tarea. Entonces ahí les llega la notificación. Dice, denos una ayudita con las notas de los deberes. Claro, si está bien hecho, les pongo buena nota. No, sí, como es una identificación, tampoco es que les puedo calificar muy bajo, porque es una interpretación de ustedes. Sí, no, de eso no hay problema, no se preocupen. ¿Alguna otra cosa? Si no, para ya cerrar la... Ingeniera, buenas noches. Una consultita. También dice ahí en eso de los deberes, dice, cite 2 ejemplos de seguros de la historia. Ujú. ¿Qué es el cómo que cuándo empezaron o qué se aseguraron o algunas... En la primera clase les cité, habían seguros marítimos, habían Sí. seguros del código Hammurabi, lo que vimos en la primerísima clase. Igual Ay, pueden tomar de las diapositivas. muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Gracias, Inge. Está claro todo. Ya. Entonces, a ver, vemos un mensajito. Nadie más me ha escrito.
Entonces ya estaré revisándole sus deberes esta noche un poco y el día de mañana. Entonces ahí atentos al correo electrónico y que les vaya bien en los exámenes. Muchas gracias, señora. Todo claro. Noche. Hacen bien. Gracias, ingeniera. Gracias, profe, un gusto. Linda noche para todos.